Vamos a empezar con el tema que les había comentado, de neoplasias hematológicas. Esto lo vamos a seguir revisando la parte de fisiología, pero bueno, es importante hacer un repaso de lo que son las neoplasias hematológicas. Ahora, ¿a qué se refieren las neoplasias hematológicas? ¿No? Recordemos, y a mí me gustaría enfocar que el área de la hematología al cual estamos estudiando y que pues todos los días hay que estudiar, y ustedes ahora que se están adentrando en este mundo de manera más profunda, y estoy seguro que cada vez más, seguramente tendrían algunas bases, pero esto les va a ayudar a reforzar, a fortalecer su conocimiento. Es importante entender que el área de la hematología existen muchos trastornos. Por ejemplo, vimos serie roja y bueno, hay trastornos de serie roja benignos y malignos, perdón. Hay trastornos de serie blanca benignos y malignos. Igualmente trastornos de cada una de las líneas, igual en caso de trastornos de plaquetas. Hay trastornos benignos y malignos como sería la trombocitemia esencial, ¿no? Que forman parte de neoplasias mieloproliferativas. A lo que quiero llegar es que la hematología es muy amplia. Tiene trastornos benignos, trastornos malignos, abarcamos los problemas de coagulación, abarcamos banco de sangre. Entonces, realmente es un sistema que involucra muchos procesos, pues porque tiene que ver con toda la fisiología del cuerpo. Prácticamente, y ya lo hemos comentado, que en realidad la sangre es un tejido. Y este tejido hay que verlo como el tejido hematopoyético. Y este tejido, bueno, pues tenemos una fracción de este tejido que se encuentra en la parte líquida, que serían en la sangre, las células sanguíneas como tal, el cual estamos viendo hoy ya la segunda parte de serie blanca. Y las neoplasias hematológicas, pues vamos a ver que tenemos ciertos tumores o neoplasias que pues también se llaman neoplasias líquidas y neoplasias sólidas, ¿no? Y las neoplasias sólidas son esos tumores, ¿vale? Que forman una especie de acúmulo y forman nódulos o tumores que son los linfomas. ¿Y cuáles serían los líquidos? Bueno, pues serían las leucemias que van e infiltran en todos los sitios. No es como tal, no es común que, aunque lo hacen, que las leucemias vayan y formen tumores. Claro que lo pueden hacer, ¿no? Tanto los leucemias linfoblásticas más las leucemias mieloblásticas van y forman acúmulos de células y forman estos acúmulos, se le llaman sarcomas granulocíticos, ¿no? Eh, entonces, también lo pueden ser, pero digamos que eso es poco común. Lo más común son las neoplasias hematológicas, son los linfomas, también los mielomas, aunque infiltran células, también forman tumores, también tienen una parte líquida, que son las leucemias células plasmáticas, y también tiene una forma nodular o sólida, que son, también le llamamos los plasmocitomas. Entonces, quiero decir que es muy abierto el concepto de hablar de neoplasias hematológicas. Entonces, como tal, es un grupo muy heterogéneo de enfermedades malignas que afectan pues al tejido como tal, lo dice, al tejido hematopoyético, donde está involucrada la médula ósea, porque en la médula ósea, como lo hemos visto, es donde se genera la formación del tejido hematopoyético en los nichos medulares, ¿no? En el microambiente medular, y pues todos los sistemas están conectados, ¿no? Serie blanca, y de la serie blanca tenemos la parte de los linfoblastos y tenemos la parte de los mieloblastos y plaquetas, y todas las líneas están interconectadas porque pues al final surgen de una célula común, que es la célula troncal, la célula que va a dar origen a la gran explosión celular, ¿no? De ahí surgen todas las células, y por lo tanto, pues si yo tengo un trastorno que afecta a la célula troncal, a la célula madre, pues voy a tener un trastorno que afecta a todas las líneas celulares, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que ver. ¿Por qué tenemos leucemia? Porque, bueno, en el área de diferenciación podemos tener, y ayer lo explicó el doctor Cristian, una leucemia de células B, una leucemia de células T, y puede haber una célula muy primitiva y puede ser una célula pre-B, B o B madura, y así sucesivamente, depende en qué fase de la línea de maduración se encuentra la alteración. Y en los mieloblastos igual, ¿no? La serie mieloide, pues podemos tener una leucemia mieloblástica muy inmadura, que se llama M0, con poca maduración M1, con diferenciación M2, pero al final sigue siendo una
mieloblasto. Entonces, va a depender en qué fase de la línea de que ahorita les pasó una de las imágenes que les pasó el maestro Jonathan, de la línea hematopoyética, pues va a depender dónde se encuentra el trastorno y no se sabe, bueno, por qué afectó. Digo, se intuyen muchos factores, desde la misma radiación, pues se sabe que fue uno de los orígenes, y esto pues se conoció con la pues la famosa las bombas nucleares, donde se vio que hubo una explosión importante de neoplasias, particularmente algunos que sobrevivieron, si no murieron al ataque de la bomba. Muchos sufrieron después de problemas de neoplasias hematológicas, particularmente muchos fallecieron de leucemias. Entonces rompen el DNA y depende en qué momento de la estructura del tejido hematopoyético, aunque el tejido hematopoyético está muy protegido, o sea que también es algo que también hay que verlo así integralmente. Pues en el sistema óseo, en el hueso, pues hay un microambiente. ¿Y por qué no dice? ¿Por qué ahí no en el hígado, que en algún momento fue un órgano embrionario hematopoyético? ¿Por qué no en el ganglio linfático? Bueno, de alguna manera, pues fue el origen, y tiene una razón de ser, es quedar lo más estrictamente protegido, ¿no? Es así como una cueva, es como mi casa, ¿no? Recordemos que la hematopoiesis véanlo ustedes como mi casa, y entre más está protegida mi casa, me siento más seguro. Y ahora, si hay inseguridad, pues me voy cada vez encapsulando. Entonces, eso es lo que hace el tejido hematopoyético. Como tiene un gran crecimiento, se tiene que proteger, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias que, independientemente de esa protección, se sigue dañando. Tenemos mecanismos de protección importantes que permiten estar, nosotros tenemos un proceso normalmente de reparación. Simplemente de muchos de los procesos de reparación del DNA, bueno, ayer les mencionó algo el doctor Cristian, la resistencia a multidrogas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos prácticamente desde el nacimiento. Nuestro DNA está expuesto a múltiples factores ambientales, y esos factores ambientales pueden dañar el DNA. Entonces nos vamos haciendo resistentes a ciertos efectos. Claro, nosotros utilizamos quimioterápicos como unos mecanismos exógenos. Las células no lo entienden. Entonces, las células producen mecanismos de resistencia, y más el cáncer. El cáncer va mejorando cada vez más sus sistemas de protección, y va generando genes de multiresistencia para ser cada vez más resistente, y va sufriendo modificaciones en algunas vías apoptóticas. Ayer lo mencionó particularmente el doctor Cristian, perdón, el BCL2. No solamente las células se vuelven de un gran crecimiento resistente a drogas, sino además se vuelven inmortales. Entonces, estamos sometidos a múltiples mecanismos. Y otro mecanismo de protección, recordemos que es importante, que seguramente algunos de ustedes lo han leído, son estos fragmentos no muy largos que se llaman fragmentos de repetición palindrómicos, ¿no? Recuerden que un palíndromo tiene el mismo significado de la lectura como se lee. Y esto es lo que le llaman un CRISP, que es un sistema que se ha descubierto recientemente, ¿no? Hace algunos años, pero digamos de manera muy reciente, que nos permite estar corrigiendo el DNA. Entonces, de alguna manera tenemos mecanismos en los cuales pues vemos que hay sujetos incluso que ya pueden fallecer en una etapa tardía de su vida y sin sufrir algún cáncer. Dicen, bueno, ¿qué es lo que sucedió? No lo sabemos, pero pues tuvo algunos mecanismos de protección. Seguramente su sistema genético puede haber ayudado en eso. Entonces, hay muchas cosas que pueden suscitar en relación a eso. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con toda esta conceptos amplios que le estoy mencionando? Que bueno, pues según lo que sucede actualmente con base en la epidemiología, pues seguimos siendo susceptibles a tener neoplasias hematológicas, porque en el medio ambiente pues tenemos muchos factores externos. Sabemos que la radiación que emite el sol pues puede hacernos susceptibles a ciertas neoplasias, por ejemplo, de piel. Entonces, esto es importante que veamos, y que pues el sistema hematopoyético puede estar muy expuestos en esto, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la hematopoiesis particularmente surge en médula ósea, en algún momento, si la médula ósea se llegara a dañar por cuestiones de radiación o infiltración,
Las células troncales pueden migrar, algunas células troncales primitivas, células madres, pueden migrar a hígado, a vaso, hacer lo que llamamos hematopoiesis extramedular, ¿no? También la célula se protege en relación a eso. Regresa y sabe en su memoria y dice, oye, yo en mi vida pasada, pues yo tenía otro departamento, ¿no? Ahorita pues, está en reparación mi casa, la dañaron, la destruyeron, el temblor la quitó. Le pongo estos ejemplos muy coloquiales, pero creo que a todos nos ayuda a visualizar. Entonces, oye, yo viví en tal casa, pues ahí pues todavía funciona. Entonces voy al hígado, la célula regresa, entonces podemos encontrar hematopoiesis extramedular, por ejemplo, en el caso de una mielofibrosis medular, cuando se fibrosa y ya no hay la célula ya donde encuentra los mecanismos apropiados ni las señalizaciones adecuadas tanto del que manda el endotelio más todas las señalizaciones de citocinas, entonces sufre migración en el hígado o anabaso en el caso de mielofibrosis, ¿no? Entonces, la hematopoiesis, hay una hematopoiesis extramedular en algunos trastornos. Recuerda en su vida pasada que ahí de alguna manera, y recordemos en el proceso de hematopoiesis, en la etapa embrionaria, los procesos por los cuales sufrió las células. Entonces, en el caso de una mutación, un cambio genético que puede venir ya en oncogenes, la genética es muy importante. Si yo tengo alteraciones, antecedentes serofamiliares, eso influye importantemente. Puede haber un cambio genético, ¿sí? Esto no es una condición sine qua non, ¿no? A veces hay cosas que pues uno dice, la genética, como dicen, origen es destino, puede ser, pero también existe la epigenética, porque si no sería una teoría, como le llaman ahorita muchos autores, sería una teoría muy reduccionista, decir que, también podría ser una justificación, decir, pues es que son mis genes y así soy y pues nadie me cambia, ¿no? Bueno, esa sería una teoría muy reduccionista, decir que todo tiene un origen genético. Bueno, por fortuna no es así, ¿no? La vida no es así, tenemos la epigenética, quiere decir que muchos factores externos pueden influir. A lo mejor yo no tengo la genética de tal o cual de cáncer o, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Hablando de otro ejemplo en paralelo de lo que estoy hablando. Pero si yo en mi epigenética hago una serie de factores que influyen, puedo desarrollar una enfermedad. Igualmente, a lo mejor mis genes no tienen particularmente algunas predisposiciones, mutación o trastornos que yo ya lo traiga, que me predisponga a cáncer. Pero, sin embargo, si yo soy, por ejemplo, y bueno, pues que se sabe en un servicio o trabajo en un sitio de alta exposición a agentes particularmente carcinogénicos, o por ejemplo, el radiólogo, por ejemplo, que está expuesto y no hace la protección, bueno, pues eso puede ser algunos factores que pueden estar dañando. Entonces, la epigenética también influye eso. Entonces, la mutación es importante, por supuesto. Entonces, tampoco hay que estar jugando con el destino, ¿no? Entonces, continuamente hemos escuchado, bueno, pues que inyéctate células madre, que porte plasma rico en plaquetas. ¿Y qué pasa si yo activo en alguna de esas algún oncogen? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. No lo sabemos, no hablo ni en pro ni en contra, simplemente de que cada una tiene una relación y no lo sabemos qué puede estar sucediendo. Entonces puede haber una transformación, la célula muta, se modifica, hay una clona normal y a mí me gustaría mucho conceptualizar esto acerca de lo que es una clona, ¿no? Cuando decimos, me compré algo clonado, un clon, bueno, es algo muy parecido al original, ¿no? Aquí en el caso de una clona quiere decir que la hija es igual a la madre y excesivamente, entonces son trastornos clonales, quiere decir que es el mismo tipo celular, es el mismo trastorno, ¿no? En el sentido estricto así surge, por ejemplo, el caso de una leucemia. Es un trastorno clonal, por ejemplo, si es de linfocitos, es una leucemia linfoblástica y son clonas, ¿no? En teoría todas las hijas se parecen a la madre, entonces prácticamente es el mismo trastorno clonal, cosa diferente que surge en la hematopoiesis porque hay un proceso madurativo
y con base a la señalización van sufriendo y van teniendo receptores para ir cambiando en cuanto a la maduración. En cambio, una célula clonal se queda en una etapa de maduración, ¿no? A lo mejor queda en una leucemia prevé o una leucemia promielocítica, entonces ahí sufrió el trastorno y esa célula que se quedó en la fase de promielocito empieza a replicarse, entonces forma una leucemia promielocítica o una leucemia mieloblástica. Entonces depende de la etapa de maduración. O hay leucemias neutrofílicas, leucemias eosinofílicas o leucemias basofílicas. También quiero aclarar esto. Entonces depende de la etapa de maduración que se queda en esa etapa de clona. Pero uno diría, siempre van a ser los mismos. Bueno, en general sí. En este concepto de que ayer habló el doctor Cristian del tratamiento total, que también se emplean en otras neoplasias, es decir, yo trato con multidrogas, es muy difícil que yo trate una neoplasia con un solo fármaco. Es muy difícil decirles, hay algunos blancos moleculares, será el ejemplo de algunas neoplasias, pero en general es un tratamiento total porque sucede que una vez que una célula adquirió una resistencia, ya no es igual esa clona, es decir, ya hay una subclona de células. Y sabe que, por ejemplo, que en las leucemias, cuando entraron en remisión y ya hay un periodo largo de supervivencia, ya las células hijas ya de alguna manera sufrieron, por llamarle de manera, una subespecialización y tienen otras mutaciones. Incluso se sabe que después de una remisión, hay que volver a hacer, si el paciente estuvo en remisión, estuvo bien, incluso ya llegó el momento de suspensión de terapia y después hay una recaída, a ese paciente hay que tratarlo otra vez, hay que volverle a hacer inmunofenotipo, hay que hacerle marcadores genéticos porque ya es otro tipo de leucemia. O sea, me refiero a es que ya es otra clona, ya no es la misma clona inicial. Entonces, si a lo mejor inicialmente tenía algún tipo de mutación y yo le estaba dando algunos blancos moleculares, ya en la segunda recaída es otra leucemia. Entonces, sí es clona, pero pueden haber otras clonas que se van transformando. Pues al final ya nadie tiene control sobre eso. Se perdieron todos los mecanismos de control sobre ese proceso. Entonces, pueden haber mutaciones adicionales, por supuesto. Por supuesto. Ya, como decimos, pues las enfermedades, las leucemias no tienen palabra de honor o los linfomas no tienen palabra de honor. Siempre hay que estar rebiopsiando. Dice, oye, pues si es un linfoma, ya lo diagnosticaste, sí, ¿por qué lo tienes que rebiopsiar? Porque lo modifican, se van modificando y lamentablemente a veces se vuelven más agresivos, a veces en las recaídas, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso, en el tratamiento del cáncer en general, la primera fase es importantísima. La primera fase es lo más relevante. Intentar que de primera intención, cuando yo estoy tratando cualquier tipo de cáncer, y particularmente hablo de los trastornos hematológicos, el tiempo de oro es la primera fase. Porque si yo logro en la primera fase acabar con el tumor, yo prácticamente le doy pocas posibilidades al tumor de un recrecimiento, un desarrollo y después mutar. Y después en las segundas es más difícil. De hecho, cuando ya un tumor se vuelve refractario, prácticamente lo consideramos fuera de toda terapia, porque ya es resistente a todos los fármacos. Entonces, ese tiempo inicial vale oro para todos los tratamientos. Por eso es importante, y dado que estamos en este diplomado de hematología, la parte del laboratorio, que lo enfatizó el maestro Jonathan, y la parte clínica, los que somos médicos, que no seamos hematólogos, que somos médicos familiares, generales o de otras especialidades, el tiempo es oro. Si yo identifico que de inicio puede ser una leucemia, inmediatamente mandarlo a un hospital donde haya un centro de atención para un paciente hematológico. Es muy importante empezar cuanto antes y la primera etapa de tratamiento para lograr las mejores respuestas. Creo que vale la pena, desde mi perspectiva, hacer esta introducción. Entonces, el ambiente, o sea, ¿qué es lo que sucede en relación al cáncer? Pues al final, el vivir, como dicen, el vivir mata, el vivir tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué hay que hacer con todas las frases que nos puso Jonathan? Pues hay que vivir cada día al máximo, aprovecharlo con toda la intensidad cada día, a pesar de los problemas que existen, que surjan, pues al final estamos vivos, porque mañana no sabemos, porque el medio ambiente ya de por sí estamos sometidos
a múltiples procesos. Es que en la ciudad, bueno, pues también la gente de campo que usa fertilizantes, depende también del tipo de fertilizantes, insecticidas, pues también están expuestos a agentes que potencialmente pueden ser tóxicos a nuestro DNA, ¿no? Los mecanismos de toxinas, agentes virales, también citomegalovirus, Epstein-Barr, asociado con algunas, desarrollo con algunos linfomas, algunos fármacos, por supuesto, también, como decíamos, la predisposición genética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues no por eso vamos a estar encerrados y más bien lo que tenemos que hacer es vivir, ¿no? Y saber que, bueno, pues tratar de alguna manera, claro, evitar profesiones de riesgo y tampoco pues hay que estar tentando eh, los riesgos. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto va a sufrir todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Pero esto es muy importante. Esto que les señalo aquí es muy importante que cuando nos llega un paciente, hacerle reinterrogatorio. Por ejemplo, si a mí llega un paciente con un trastorno hematológico, sea una anemia plástica, una hipoplasia, un síndrome o la sospecha de una leucemia, pues yo le tengo que preguntar, oiga, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Había alguna fábrica que, pues, que, por ejemplo, está prohibida en algunas zonas del mundo? En México todavía se sigue produciendo, por ejemplo, usted utiliza el asbesto. ¿Qué fabrica? O sea, algunas fábricas de productos químicos. ¿Cuál era su empleo? ¿Usted fumaba? ¿Su familiar tuvo cáncer? Eh, ¿Usted ha tenido alguna enfermedad inmunológica? ¿No? Porque también se sabe los que tienen influencias inmunológicas, bueno, pues pueden desarrollar alguna dermatosis, alguna alteración en piel que predisponga, alguna infección viral, infecciones de repetición continuamente o la ingesta de algunos fármacos que se sabe que pueden producir particularmente trastornos. Entonces, el interrogatorio es muy importante para conocer qué factor pudo haber influido. Ya es muy difícil en retrospectiva sacar un efecto causal, pero bueno, puedo yo intuir que ese paciente por estuvo sometido durante su vida a múltiples factores. Entonces, esto es muy importante que lo determinemos, ¿no? Entonces, hay una transformación maligna por una serie de modificaciones, porque cada vez que nos adentramos a los mecanismos hematopoyéticos, sabemos que hay muchos factores que influyen y la célula va adquiriendo múltiples receptores. En el momento que pueda haber una modificación en receptores o en las vías de señalización, en los factores del crecimiento internos, pues se va a sufrir una alteración y en ese momento se forma la clona maligna, ¿no? Entonces se vuelven, ¿qué se forman? Pues células que se vuelven inmortales. Y entonces esto complica eh, eh, pues el tratamiento. Hay que partir del hecho, y esto está bien establecido, que continuamente todos tenemos, diariamente estamos produciendo células anormales, por no llamarles células cancerosas. Pero gracias a nuestro sistema inmunológico, a los mecanismos apoptóticos, esa célula prácticamente es destruida. Entonces, pero diariamente se producen trastornos que potencialmente pueden generar un cáncer. Gracias a nuestro sistema de protección, no se produce eso, pero siempre hay que estar consciente de eso, ¿no? Porque, bueno, pues en una fábrica donde diario hay productos, pues hay un sistema de gestión de calidad donde dice, este producto desechado, este producto fuera, este producto fuera. El problema es cuando falla ese sistema de control, de regulación, donde dice, se me fue, y entonces en ese se me fue algún mecanismo, varió algún trastorno inmune. Los estados de inmunodepresión también, por supuesto, que pueden influir y eso lo sabemos. Sabemos que de fondo alguien que puede tener una neoplasia puede tener un estado de inmunodepresión. Pues sí, de alguna manera que permitió en eso porque se escapó una serie de mecanismos. No es un solo mecanismo que influye. Entonces, esto es lo que produce trastorno. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos toda una gama de alteraciones que pueden suceder. Depende en qué fase de la hematopoiesis se puede encontrar. Claro que hay ciertas mutaciones que particularmente se identifican en ciertas enfermedades, ¿no? Leucemias linfoblásticas, leucemias mieloblásticas, leucemias crónicas, sea leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica, los linfomas sean Hodgkin o Hodgkin, mieloma múltiple, los síndromes mielodisplásicos, lo que llamamos neoplasias mieloproliferativas crónicas, que es la leucemia mieloide crónica, la trombocitemia primaria esencial, la policitemia rubra vera,
la mielofibrosis, la leucemia mielomonocítica crónica, que forma parte también, la macrolemia de Waldenström, entre otras patologías que pueden transformarse. Entonces, ¿de qué va a depender que se transforme una, que se transforme en otra? Pues evidentemente en qué fase se ve alterada. Por ejemplo, aquí tenemos ya células progenitoras hematopoyéticas de origen linfoide y de origen mieloide. Pero acá recordemos que está la célula, la gran célula madre, ¿no? Lo que también se le llama en la teoría unitaria el hemocitoblasto, ¿no? O la célula troncal, ¿no? Recordemos que aquí hay un compartimiento que se llama compartimento en el cual la célula, hay nada más un fenómeno de autorrenovación. Y esa célula muy primitiva, la célula madre, se encuentra en fase G0. Entonces es una madre que nada más está duplicando para mantener un stock constante de puras células madre, y alguna de ellas se diferencia en la línea mieloide y en la línea linfoide. Entonces recordemos que la célula madre es como, pues en otro forma de paralelismo, de ilustrarlo, es como la grana a la abeja reina, ¿no? Donde está totalmente protegida y únicamente pues se encarga de la autorrenovación, ¿no? De autorrenovarse y mantener una fase constante de G0. Pero el resto de las células difícilmente están en G0. Pasan en el ciclo celular, pasan a las siguientes etapas para permitir la diferenciación. Entonces, podemos tener, en el caso de la línea, el linfoblasto que pasa por la etapa de diferenciación para ser un linfocito B maduro, o un linfocito T, ¿no? Y esto va a dar origen, pues por supuesto, si la lesión es aquí, una leucemia linfoblástica de células B o una leucemia linfoblástica de células T. Y evidentemente, pues vamos a ver que hay una clasificación donde nos permite visualizar qué tipo de leucemia es, si es de acuerdo. Esta es una clasificación morfológica que surgió y que resulta útil desde el punto de vista morfológico, saber si es una L1, L1, L2, una L3 de origen porquitoide, porque si es de origen porquitoide, habitualmente uno establece que es una célula de tipo B. La L1, la L2, y bueno, pues aunque lo más común es que tengamos que sean de células B, también hay de células T, y para eso es muy importante el identificar el inmunofenotipo. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Sézary, que son células con núcleo cerebriforme que se observan particularmente que son de origen T, y algunas linfomas de células T, como sería la micosis fungoide. Y también tenemos los trastornos, bueno, en la maduración tenemos la línea hematopoyética de serie mieloide, donde tenemos un factor de unidad formadora de colonias granulocito-monocito, y que esta va a dar origen, por supuesto, tanto al monoblasto como al mieloblasto. Y, por ejemplo, y va a dar origen, por supuesto, a los monocitos. Y, bueno, si yo tengo un trastorno en monocitos, voy a tener un tipo de leucemia mieloblástica, ¿no? De serie mieloide, ¿no? O que va a dar origen se clasifica dentro de las leucemias mieloblásticas, pero específicamente una leucemia monoblástica, sea M4, cuando tienen células mieloides y básicamente de monoblastos, ¿no? O si es básicamente de granulocitos, pues puedo tener una leucemia mieloblástica aguda desde una M0, M1, M2, M3, si es una leucemia promielocítica. O la M1 que también lo habíamos comentado. Pero por otro lado, puedo tener también la célula madre mieloide, que va a dar origen a las unidades formadoras de colonias de eosinófilos, de eritrocitos y de megacariocitos. Entonces, como viene de línea mieloide, si yo tengo un trastorno en megacariocito, que la célula madre del megacariocito es el megacarioplasto, y yo tengo una leucemia megacarioblática, que también se llama
M7, ¿no? Porque viene de tejido mieloide, entonces forman parte de las leucemias mieloides. Entonces es importante, por lo tanto, siempre tocar base, identificar cuáles son las líneas celulares y con base a eso estar definiéndolo el origen y para poder hacer esta clasificación. Porque yo no voy a tratar igual una leucemia mieloblástica a un M6 o un M7, que pues sabemos cuál es la evolución que puede tener, o una leucemia promielocítica, que evidentemente el tratamiento cambia radicalmente y el pronóstico es mejor si tengo una leucemia promielocítica, pero los primeros días de tratamiento es muy importante porque estos pacientes, por tener una gran cantidad de promielocitos y que liberan una gran cantidad de sustancias profibrinolíticas, va a hacer que los pacientes sufran sangrados y mueren en los primeros días. Entonces, pero paradójicamente cuando reciben el tratamiento son a los tipos de leucemias mieloblásticas que mejor les va. Ayer lo comentó el doctor 5 y bueno, pues en la revisión 2006 de la clasificación de la OMS sí que hay una actualización, pero sigue siendo vigente, de las neoplasias mieloides, que es la clasificación que sacó la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues esta clasificación ha sido revisada, pero digamos que vino a reubicar muchos de los trastornos de las neoplasias hematológicas en general. Este es una visión a ojo de pájaro de todas las neoplasias hematológicas, ¿no? Yo les podría decir, apréndaselos. A ver, apréndanselos de memoria. Entonces, a lo que quiero llegar es, más que aprendernos, es aprender a hacer los diagnósticos. Nosotros dependemos mucho de muchas metodologías de laboratorio. La clínica es una parte fundamental que vamos a ver, pero dependemos de muchas metodologías de laboratorio para establecer qué tipo de patología. Simplemente hay que sospechar, dependemos mucho del médico, del anatomopatólogo, que a su vez el anatomopatólogo se basa en muchas metodologías de diagnóstico de laboratorio, como es la inmunohistoquímica, el FISH, para poder establecer algunos de estos parámetros, porque ya los diagnósticos ya no solamente son morfológicos, implica ya también la inmunohistoquímica, porque es muy difícil, morfológicamente yo digo, es este tipo, pero bueno, el inmunogenotipo me dice otra cosa, y evidentemente el FISH me dice también otra cosa. Entonces, morfológicamente dice, entonces una cosa es lo que expresa la célula, pero esto es lo que dicen los genes. Entonces, no vamos a revisar, simplemente es el parámetro, la introducción de las neoplasias hematológicas, porque no es llenarnos de esta información, porque incluso uno mismo como hematólogo tiene que irse a revisar continuamente qué tipo de leucemias es, con base a lo que dice. Entonces, recordemos que incluso nosotros como especialistas en hematología hay subespecialistas, hay el subespecialista que hizo un adiestramiento particularmente en trasplante, bueno, pues hay que dejar que ese especialista se dedique a trasplante, hay quien es experto en linfomas, hay que dejar que se dedique a eso, por una filia especial lo hace. Entonces, y es así como se logran los mejores tratamientos. Entonces, por ejemplo, las neoplasias de células B maduras, básicamente, ¿cuáles son los ejemplos? La leucemia linfocítica crónica, que es un trastorno poco común en México comparado con lo que se expresa en Europa o en Estados Unidos. Es una leucemia en general que se presenta en sujetos de más de 55 años y en general, aunque hay variantes, a veces los pacientes pueden vivir varios años con este tipo de leucemia, simplemente darle algunos fármacos y pueden tener una vida prolongada. Nosotros hemos tenido pacientes, incluso si no mal recuerdo, una paciente que tiene más de casi 15 años con una leucemia linfocítica crónica. Entonces, únicamente hay que ver que no sufra la cifra de linfocitos y que pueda estar migrando. Entonces, y de eso podemos tener varios trastornos, ¿no? Por ejemplo, el linfoma de la zona marginal puede tener de vaso. Tenemos una leucemia de células velludas o de células peludas, que morfológicamente se ve y que también se puede visualizar a través de se puede determinar y apoyar el diagnóstico con el fenotipo.
Entonces tenemos el linfoma linfoplasmoblástico, tenemos la macroglobulinemia de Waldenström también, que no son diagnósticos sencillos, pero bueno, siempre hay que tenerlo en mente, que podemos tener algunas alteraciones que nos pueden hacer sospechar en relación a eso. Entonces tenemos las gamopatías monoclonales de significado incierto, luego tenemos, por ejemplo, algunas neoplasias de células plasmáticas, como pues el típico es el mieloma múltiple. En general tenemos trastornos de células plasmáticas, como podría ser una leucemia de células plasmáticas. Y tenemos ahora diferentes tipos de neoplasias de células B maduras. Tenemos diferentes tipos de linfomas. En la plática que viene a continuación, el doctor Mario nos va a dar un panorama de cómo se forma un linfoma, ¿no? Porque es muy fácil, yo les digo, bueno, sí, hubo un trastorno y sucedió esto. Pero ¿por qué hay tantos tipos de linfoma? ¿Por qué no solamente hay un linfoma de Hodgkin y no Hodgkin y punto? Se acabó. El linfoma de Hodgkin lo trato de una forma y el linfoma no Hodgkin se llama de otra forma. Pero el linfoma de no Hodgkin se abre una llave y son 20 o más linfomas que existen. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hay linfoma de manto? ¿Por qué hay un linfoma folicular? ¿Por qué hay un linfoma de células B? ¿Por qué hay un linfoma de esto? ¿Por qué hay un linfoma de esto otro? Bueno, el tema que sigue, que es linfomagénesis, nos va a permitir entender por qué hay linfomas de células T, de células B grandes, de células B, porque hay algunas que son de centro germinal, porque son de células B activadas, porque le llamamos doble hit, porque son de triple hit, y eso complica porque hay que recibir otro tipo de tratamiento. Uno diría, pues ese tipo de linfomas hay que darles un esquema de quimioterapia que se llama CHOP, por las iniciales de la quimioterapia, y resulta ¿no? que cuando tienen este marcador no responden a CHOP, hay que darle. Entonces, sí se ha complicado para el hematólogo en general, pero también es un beneficio del paciente porque cada vez que yo identifico específicamente el tipo de neoplasia me permite establecer mejores terapias, ¿no? Igualmente tenemos otro tipo de neoplasias también de células T. Y algunos tipos de linfomas, por ejemplo, el clásico linfoma de Burkitt, la forma africana clásica que se veía con los niños que tenían en mandíbula, tenían un crecimiento que se asoció a infecciones por virus de Epstein-Barr, pues también tenemos otras variantes del linfoma tipo Burkitt. Entonces tenemos una gran variedad de linfomas. El linfoma mediastinal, por otro lado. Entonces, todo ese tipo de trastornos hay que tenerlos, ¿no? Los linfomas maduros de células T, los linfomas de TNK, ¿no? Que habitualmente tienden a afectar la línea media. Hablamos de linfomas que afectan todo lo que es la región de nariz, boca, paladar. Este tipo de linfoma que resulta muy agresivo, que le gusta mucho el mediastino, porque ahí es parte de donde fue su maduración. Entonces, eso nos permite ir orientando los diagnósticos en cuanto a los diferentes tipos de neoplasias. Entonces, bueno, ya decimos la micosis fungoide, que particularmente afecta a piel, pero también tiene una fase tumoral, los linfomas foliculares, y esto, bueno, lo vamos a ver porque es una clasificación muy amplia. Y tenemos los linfomas Hodgkin, que anteriormente se llamaba enfermedad de Hodgkin, actualmente son linfomas Hodgkin y no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin porque se consideraba que más que un linfoma era una enfermedad que originalmente se pensaba que era un trastorno infeccioso, si bien es cierto puede haber un proceso infeccioso, actualmente se sabe pues, que es un trastorno maligno y que se comporta como por la maduración como un linfoma. Entonces tenemos otros trastornos que podemos hablar de ellos, que se asocian, como la hiperplasia plasmocítica, ¿no? Y también tenemos el sarcoma histiocytítico, los histiocytosis de células de Langerhans, el sarcoma de células de Langerhans, ¿no? Entonces, todo este tipo de trastornos que nos apoya mucho el hematopatólogo para establecer todo este tipo de trastornos. Entonces, toda esta clasificación nos ha permitido establecer pues, los diferentes tipos de neoplasias también mieloides, ¿no? La trombocitemia esencial, la mielofibrosis, la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, la leucemia neutrofílica que lo habíamos estado
mencionando. Igualmente las neoplasias melodisplásicas y meloproliferativas, ¿no? Los síndromes melodisplásicos que lo vimos la vez pasada y que ustedes lo tienen también, ¿no? Que se clasifican, también tienen su grado de clasificación y su grado de complejidad, que también es un trastorno clonal, ¿no? Y que algunos de estos síndromes melodisplásicos van a evolucionar a leucemias. Antes se llamaban como síndromes preleucémicos, pero bueno, sabe que no necesariamente todos los síndromes melodisplásicos evolucionan a leucemias, pero bueno, hay una variedad importante de acuerdo al tipo de síndrome melodisplásico. Y tenemos las leucemias agudas, ¿no? Que ya vimos que morfológicamente se clasifican de hasta M7, ¿no? De acuerdo a la variedad morfológica. Pero bueno, por ejemplo, hay leucemias que tienen diferentes tipos de mutaciones y esto pues nos va a permitir ir identificando cada vez, y hoy vamos a ver la clase de leucemia meloblástica aguda, cómo, y ayer lo mencionó algo el doctor Cristian, van sufriendo algunos tipos de mutaciones en RUX1, van sufriendo afectaciones en FLT3, por otro lado, ¿no? Y algunos otros tipos de mutaciones que van sufriendo cada una de ellas, y esto nos va a permitir establecer eso. Entonces, si ustedes lo ven, es importante contar con un morfólogo que nos permite la identificación, un laboratorio que nos permite hacer el inmunofenotipo, pero creo que ahora, sin minimizar las demás partes, la parte del cariotipo donde permite establecer las translocaciones y las alteraciones, las mutaciones, es muy importante ya el estudio molecular para saber qué tipo de trastorno. Si yo lo refiero, le digo, quiero que me hagas este panel de pruebas para tratar de establecer qué tipo de mutaciones tiene mi leucemia, esto me va a permitir, ya hay fármacos que son blancos moleculares. Entonces, esto es lo que está surgiendo como novedoso. Y uno dice, bueno, ¿cómo clasifica todo esto? Bueno, pues con base efectivamente los diferentes tipos de leucemias y linfomas, bueno, pues necesito yo una infraestructura que me permita tener, y que no es fácil tener un servicio de genética que me permita tener un cariotipo donde yo pueda tener las diferentes alteraciones, hiperdiploidías, incluso ya tener trastornos específicos, por ejemplo, si es BCR-ABL, en el caso de otros trastornos, pues tener otro tipo de mutaciones que pueden estar afectando que esto puede tener algunas implicaciones en cuanto al pronóstico de las leucemias. Entonces, si ustedes lo ven, pues en realidad siempre hay que tener como que un acordeón, decir, bueno, qué tipo de neoplasia es, y no se vale a veces no saber cómo uno, me voy a las guías que dicen cómo puede quedar clasificado, que nosotros nos basamos muchos en guías, les voy a poner un link para que entren, en las guías de NSSNN, que son las guías en las cuales nos basamos y que continuamente sufren actualización en Estados Unidos, son gratuitas y uno descarga, bueno, ¿qué dicen las guías nacionales de salud de Estados Unidos? ¿No? Y con base a eso nosotros vamos definiendo, bueno, si hubo alguna modificación, una nueva prueba, un nuevo tratamiento. Entonces son como que guías internacionales en los cuales nosotros nos vamos basando, ¿no? Y con base a eso, que esto lo vamos a ver más tarde, cómo se clasifican las leucemias meloblásticas. Ayer nos habló el doctor Cristian cómo se clasifican las leucemias linfoblásticas. Un paciente que tiene un trastorno puede tener desde anemia clínicamente, un trastorno hemorrágico, por otro lado, un síndrome infeccioso, porque recordemos que un paciente con leucemia pues va a afectar todo la médula ósea, entonces va a tener pues todos los síndromes, ¿no? Si afecta a serie roja, va a tener anemia. Si afecta a plaquetas, va a tener trombocitopenia y por lo tanto puede tener hemorragia. Si el paciente tiene afectación en serie blanca, pues va a tener procesos infecciosos y que a veces lo que llega a producir el deceso del paciente, un proceso séptico infeccioso. Síndrome doloroso porque el caso de la leucemia comprime el periósteo del hueso. Está el crecimiento que pues el hueso es una estructura firme, pues no hay manera de expandirse, entonces empieza a doler el periósteo. Entonces el paciente se queja de dolor óseo en todas partes del cuerpo. Y tiene un dolor generalizado que no sabe describir. Y eso se va quitando con la quimioterapia cuando va bajando la carga tumoral, ¿no? El síndrome infiltrativo puede tener crecimientos ganglionares en cuello, ¿no?
atrás de las orejas, incluso hay que palparle pero el cuero cabelludo, el cuello es muy importante, la palpación que hagamos en regiones supraclaviculares, infraclaviculares. Tenemos ganglios en todas partes del cuerpo. También en regiones axilares es muy importante explorarlo. Si no lo quiere hacer manualmente y directamente a través de unos guantes, pero es muy importante palpar el hueco axilar para saber si hay afectación. También en la región inguinal, atrás de las rodillas, en las regiones epitrocleares, en toda esta región se llegan a palpar ganglios, entonces es muy importante estarlo palpando. Habitualmente son ganglios no dolorosos, ¿no? Y por otro lado, en caso de que dice, oye, me salió una bolita, bueno, pues finalmente, si yo tengo la duda, hay que biopsiarlo. Habitualmente el tipo de crecimiento ganglionar que hace en el caso de un linfoma, los ganglios se palpan muy lisos, no son pétreos, no son dolorosos, le llamamos de consistencia aulada porque, bueno, son muy finitos, son en general muy bien definidos. Permíteme un segundito. ¿Qué pasó, Mario? ¿Me escuchas, Mario? ¿Me escuchas? Ahorita te lo doy. Yo voy acabando y ahorita sigues tú, ¿vale? Te paso el link. Gracias. Perdón, le contesté porque era el doctor Mario, que es el que sigue. Me estaba preguntando por el link. Entonces, ahorita se lo pasamos. Por eso interrumpí en este momento. Entonces, y bueno, lo que les decía es cómo palpar los ganglios, ¿no? Sobre todo para el clínico, para el químico, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos una exploración minuciosa, ¿no? Que habitualmente a veces ya no queremos explorar todo, vaya a hacer una tomografía, vaya a hacer una radiografía. Entonces, es muy importante explorar al paciente, porque no necesariamente todos los crecimientos ganglionares son tumorales. Entonces, lo que hay que hacer es explorar, palpar. Si tengo la duda, bueno, pues a lo mejor puede ser el citomegalovirus, puede ser una infección viral que produce un crecimiento ganglionar. Entonces, se vale la pena hacer algunos estudios para determinar algún proceso infeccioso. Ahora, ante la duda, hay que hacer una biopsia, ¿no? Tengo la duda, bueno, vale la pena hacer una biopsia, tengo un ganglio, no cede. Si es un linfoma, en general, tienden a crecer. La mayor parte del linfoma tiende a crecer. Es muy difícil que haya una regresión de una nodulación. Si el crecimiento es estático, puede hablar de un proceso infeccioso. A lo mejor es un ganglio que se fibrosó. En algún momento hubo un proceso infeccioso que se fibrosó. Hablo de cuello, que es lo más común, pero bueno, no necesariamente cuello. Puede ser axilar, puede ser en alguna zona. Entonces, siempre hay que palparlo. Diagnósticos diferenciales pueden haber muchos. La forma de determinarlo es evidentemente que tenga hasta tener la biopsia. Y otro parámetro muy importante que quiero enfatizar es que en el caso de la enfermedad, del linfoma de Hodgkin, perdón, lo que antes se llama enfermedad de Hodgkin, se refiere mucho que el paciente cuando toma alcohol le duelen los ganglios, y esto es algo referido del libro. Nosotros continuamente le preguntamos a los pacientes, ¿no? Oiga, cuando ha bebido alcohol, ¿le duelen los ganglios? No, pero sí quiero hacer la aclaración, la acotación, que es algo que lo refieren en los libros los pacientes. Las sudoraciones, la sudoración nocturna es algo que acompaña mucho a las neoplasias hematológicas, a los linfomas. O sea, preguntarle, oiga, usted tiene una gran diaforesis, suda mucho por las noches, empapa prácticamente la sábana. Entonces, ese es otro parámetro, ¿no? Por el gran hipermetabolismo que existe de estos pacientes. Y el otro es el síndrome constitucional, a que le llamamos síndrome constitucional, síndrome de desgaste. Bueno, pues un tumor desgasta, cansa, produce fatiga, produce sueño, me siento cansado, estoy perdiendo peso. Entonces, esos síndromes, datos constitucionales. Oiga, fíjese que en los últimos, sin causa aparente, en el último mes, 2 meses, 3 meses, he bajado 5, 6, 8, 10, 15, 20 kilos. Ahí depende del tipo de tumor. Entonces, esa es una alerta, ¿no? Oiga,
esta dieta no, yo como lo mismo, simplemente he bajado de peso. Entonces son alertas importantes. Les digo esto porque para el clínico, nosotros lo seguimos haciendo, ¿eh? Cuando estamos en consulta de primera vez, nos llega un paciente referido por un clínico y dicen, a ver qué datos tiene, no, pues tengo esto. Entonces el paciente te dice de todo. Uno tiene que captar esa información e integrarlo por síndromes. A ver, ¿tiene síndrome anémico? No, sí. Tiene hemorragia, tiene púrpura, sangrado nasal. En el caso de las mujeres es muy importante el interrogatorio si han tenido problemas menstruales, que se haya incrementado la cantidad del sangrado menstrual o pues que tenga trastornos, metrorragias, es decir, que tenga sangrados en periodos que no le toca, ¿no? Ha tenido fiebre persistente o se va y se quita, duele, le han aparecido bolas, se las ha palpado. Ah, bueno, y otro dato muy importante, perdón, que no quiero omitir también, el palpar las glándulas mamarias. Esto siempre con alguien que esté al lado de nosotros es muy importante. A veces lo evitamos o lo evadimos y es muy importante. Hay que preguntarle primero a la paciente y después decirle, oiga, le voy a explorar, porque bueno, pues también hay algunos tipos que pueden hacerse. Claro, lo más común es aquí que pueden ser algunas neoplasias. Entonces, ojo con la parte clínica. Quiero enfatizar mucho en la parte clínica porque es algo muy importante. Y también para la parte de laboratorio, ¿no? Es decir, es que yo soy químico, no importa. Tú tienes que, un buen químico tiene que saber laboratorio y un buen médico tiene que saber laboratorio. El químico clínica y el médico laboratorio, perdón. Entonces, es muy importante la visualización. Y la parte del laboratorio, ¿dónde? Pues bueno, pues cuando va y toma la muestra, pues, un buen químico también tiene que tener una conceptualización completa, ¿no? El químico o el personal del laboratorio hay que enseñarle que no va a haber tubos, va a haber pacientes. Es un concepto muy importante, ¿no? Y a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en la parte de hematología del Hospital General, hacerles entender al personal. Y por eso es muy importante, se los comento ya aquí entre nos, porque es importante que el personal del laboratorio vaya a ver pacientes. Porque si no, hay una parte en la cual se acostumbran a ver tubos. Entonces, sí, pero eso representa un paciente. Entonces, en el momento que van a tomar muestras de hospitalización, que cuesta un trabajo porque hay que reconocer que no es algo que les guste, pero también los hace más humanos, decirle, oye, ya identifiquen, oye, le tomé la muestra a tal paciente y tal paciente se viene malito. Entonces, y eso los va haciendo diferentes en ese concepto. Entonces, el cansancio, la fatiga, como esta imagen que lo muestra, es muy importante irlo determinando, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una serie de, los síntomas son muy vastos. Nosotros tenemos que ver qué tiene el paciente. A ver, díganos qué tiene. Y ir ubicando, porque el paciente tiende mucho, y es natural, a lo mejor uno mismo lo hace asociaciones, ¿no? Fíjese, doctor, que me comí unas quesadillas hace 5 días y en 5 días empecé a sangrar. Entonces, bueno, simplemente es una coincidencia, una asociación. Para él piensa que son las quesadillas, ¿no? Y así tiende a ser. Bueno, nosotros extraemos esa información y bueno, el paciente tiene síndrome hemorrágico, tiene esto, ¿no? Entonces, es muy importante dejar que también el paciente se exprese, pero guiarlo. El paciente tiene púrpura, como son las lesiones que están ahí, bueno, tiene un síndrome purpúrico, habla de un trastorno de plaquetas o de hemostasia primaria, ¿no? Tiene la presencia de alguna equimosis, hemorragia intrabucal, ¿no? Flictemas hemorrágicas en lengua, en paladar, y eso habla de que el paciente pudo haber tenido menos de 10,000 plaquetas, ¿no? Yo no necesito tener una cuenta de plaquetas. Bueno, claro, necesito enfatizarlo, pero me refiero, cuando yo lo veo en consultorio y veo que tiene esta lesión, le digo, ojo, el paciente tiene menos de 10,000, hay que hospitalizarlo si es el caso, ¿no? Hay que individualizar cada caso. Estas lesiones pueden ser producto de un trastorno de hemostasia primaria, ya sea porque el paciente tenga una trombocitopenia o, bueno, pues hay que ver si a lo mejor no tiene algún otro problema digo, aquí es una foto, pero habría que visualizar facialmente si el paciente no tiene también algún problema de telangiectasia. Y este es un parámetro muy importante que pueda meditar en alguna manera el paciente un proceso inflamatorio. La exploración pulmonar también es muy importante. Si el paciente refiere disnea, refiere fiebre, puede tener un proceso neumónico, por un lado, que se puede visualizar alguna neumonía segmentaria o tener una bronconeumonía, dificultad respiratoria o la presencia de un tumor también, ¿eh? Hay algunos tipos de linfomas que tienden a infiltrar, incluso los pacientes cuando tienen una fase hiperleucocitaria
tienden también a producir datos de leucostasis. Hay pacientes que tanto leucemias linfoblásticas como leucemias mieloides crónicas que pueden llegar a, hemos llegado a ver pacientes que llegan casi al 1.000.000 de leucocitos. Entonces, bueno, pues prácticamente esto hace que evidentemente tenga una gran cantidad de células infiltrando los vasos. Pero cuando uno toma la radiografía de tórax, se visualizan ahí algunas líneas importantes que se logran visualizar a ese contexto, ¿no? Entonces, la radiografía nos va a ver si hay ensanchamiento mediastinal o puede haber un proceso inflamatorio por otro lado, infiltrativo, perdón, que pueda estar existiendo. Entonces, muy importante la exploración. A veces el paciente puede tener un síndrome vena cava superior. ¿A qué se le refiere? Un ensanchamiento mediastinal. Afecta la circulación y entonces el paciente se ve como una especie de abotagamiento, ¿no? Se ve la cara que cambia de color, se ve incluso cianótico, inflamado de la cara y edema en la parte superior del tronco. A eso le llamamos edema en pelerina. En pelerina, la pelerina es lo que usaban las mujeres, ¿no? O que todavía usan, que se ponen arriba como un tipo de chalina, ¿no? Entonces, y se llama derma en pelerina porque es en la parte superior del tronco. Y eso habla que probablemente haya un ensanchamiento mediastinal por un linfoma o por crecimientos ganglionares. Y ojo en relación a eso. Eso es muy importante ustedes lo identifiquen desde la parte clínica. Y eso lo podemos visualizar desde que lo estamos viendo. Así que si ustedes ven, y les puedo hablar acá 2 horas de puros datos clínicos y mostrar muchos datos clínicos que el paciente hematológico nos puede mostrar, ¿no? Entonces, incluso la presencia de procesos infecciosos, la presencia de diarrea, por otro lado, también es muy importante. La presencia, si existe rectorragia, hemorragia, la presencia de un síndrome abdominal agudo que tenga mucho dolor y diarrea, puede ser una enterocolitis neutropénica también por otro lado. Entonces, son datos importantes, ¿no? La presencia de fiebre, por supuesto. Siempre ahorita, por ejemplo, yo les puedo comentar como anécdota que los pacientes tienen ahorita, muchos pacientes que tenemos actualmente en hematología, en los últimos 3 meses que han llegado con fiebre, casi tenemos 37 casos que han llegado con el diagnóstico de COVID-19. Entonces, ahorita, fuera del ámbito convencional que tenemos, actualmente el paciente hay que hacerles como protocolo la prueba de COVID-19 porque nos hemos llevado a la sorpresa que muchos pacientes llegan con fiebre y uno dice, bueno, pues es una leucemia, tiene fiebre, pues es lo habitual, tiene un proceso séptico. Y resulta ser que son COVID-19. Entonces, nosotros tenemos una de las más grandes casuísticas del país de pacientes hematológicos con COVID-19. Entonces, le pueden apagar los micrófonos nuevamente, les insisto, por favor. Así que estos crecimientos ganglionares es importante estarlo enfatizando, que tenemos que estar continuamente haciendo esta revisión de los ganglios, ¿no? Directamente, ¿no? La visualización, la palpación es fundamental. Yo insistiría como clínico que en los prácticamente casi 30 años que llevo ejerciendo la especialidad y viendo pacientes día a día, pues hemos visto casos espectaculares. Es más, hemos llegado a ver una cabeza en otra cabeza. Un tumor que realmente es otra cabeza. Voy a buscar las imágenes de esos pacientes que dices, bueno, ¿cómo es posible que este paciente? Pero bueno, es la idiosincrasia de nuestros pacientitos, más que criticarlos, bueno, pues a veces es la propia idiosincrasia, que optan primero por medidas medicinales, por otro tipo de medicina antes de acudir con un clínico. Entonces, incluso las lesiones infiltrativas hay que palparlas. Recordemos que la púrpura no se palpa. Y estos crecimientos, ¿no? Ojo con estos crecimientos. Claro, de inicio para mí diría yo, este paciente es un linfoma. Entonces, es importante visualizarlo, ¿no? Este pacientito también igualmente es un linfoma y es un paciente real, ¿eh? Este es un paciente de la consulta. Si ustedes lo ven aquí, aquí está el ojo. O sea, prácticamente el tumor destruyó toda la cuenca del
Y bueno, pues aquí lo importante es pues ya salvar la vida más que la función, porque la función ya está perdida, ¿no? Entonces, prácticamente, y ustedes lo ven, el tumor prácticamente lo que hizo es sacó el ojo, ¿no? Entonces, porque está infiltrando, y el peligro mayor es que llegue, destruye, los tumores destruyen todo, destruyen hueso y pueden infiltrar hasta el sistema nervioso central, ¿no? Este tipo de tumores que representan básicamente cuando están en esa fase tumoral en piel, básicamente son linfomas de células T. Habría que biopsiarlo. Me ha tocado ver varios de estos pacientes y ves diseminadas, generalizadas las lesiones hasta en cuero cabelludo. Entonces, bueno, pues hay que biopsiarlo y la gran mayoría de estos, la certeza no nos va a dar la biopsia. Entonces, ya sea una biopsia excisional donde sacar el tumor y bueno, pues nosotros tendremos que proceder en todo caso al paciente una vez a hacerle los estudios de laboratorio, biometría, hacerle los aspirados, ¿no? El crecimiento de hígado y de vaso, ¿no? Siempre hay que estar presentes que pueden ser el primer dato de una leucemia, de un linfoma, ¿no? que están en una etapa de un síndrome infiltrativo. Algunos tipos de leucemia se infiltran incluso la gíngiva, entonces hay que revisarla, sobre todo los monoblastos, les gusta mucho la región gingival. Entonces, si ustedes ven la muestra y tienen un crecimiento, una hiperplasia gingival, ¿no? Esto indirectamente ustedes dicen clínicamente con hiperplasia gingival parece ser que tienen una leucemia monoblástica. Simplemente es una excelente observación clínica, ¿no? Con base a todo esto que estamos visualizando. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, sé que me he extendido porque creo que son puntos fundamentales, ¿no? Independientemente que hablemos de la etiopatogenia, que es fundamental, la clínica y lo sencillo a lo complejo, ¿no? Yo me puedo ir por una resonancia magnética, pero la resonancia magnética hay datos que no me van a dar, ¿no? Que es importantemente lo que me va a decir el paciente, la citometría hemática, la química sanguínea para ver que si hay hiperuricemia por la destrucción celular, a lo mejor ya hay daño renal por la destrucción, si hay infiltración hepática en el perfil bioquímico, deshidrogenasa láctica, si está muy alta la beta-2 microglobulina, pues me habla de una fase tumoral, el aspirado, la biopsia, el cariotipo, la biología molecular, la biopsia, la tumoración y bueno, pues ya los estudios, todos los estudios que tenemos que solicitar para estadificar al paciente. Evidentemente, si yo tengo la posibilidad de hacer tengo exceso de inmunoglobulinas, bueno, pues es importante hacer una electroforesis de proteínas para ver si hay un pico monoclonal que me pueda hablar de un trastorno monoclonal. ¿Cómo podría ser un mieloma múltiple? La inmunofijación de cadenas ligeras para ver si es de cadenas alfa, si es o de otro tipo de cadenas. Y con base a esto, pues yo voy estableciendo los parámetros, ¿no? ¿Cuál es el inmunofenotipo que me está marcando? Por ejemplo, si me está marcando un CD34, importantemente, que habla de células inmaduras, también me está marcando HLA-DR, me está marcando 117, CD7, entonces en realidad no está marcando, por ejemplo, CD20 ni CD22, está marcando muy bajito CD19, que son marcadores de células B, pero también está marcando CD7, que es marcadores de serie meloide. Entonces, como conclusión, pues es una leucemia meloide crónica. Déjenme visualizar. Y la cantidad importante de leucocitosis que pueden llegar a tener estos pacientes, ¿no? Y la infiltración que puede tener, ¿no? Aquí lo vemos, el gran crecimiento que tiene este paciente, ¿no? En el momento de diagnóstico, múltiples lesiones infiltrativas a nivel hepático, es como si las estuviéramos viendo desde abajo. Igualmente en pulmón, ¿no? El ensanchamiento mediacional por la presencia de un tumor, ¿no? Y la presencia de algunos tipos de células que pueden estar afectando y que pueden ser de células granulocíticas. Si es células granulocíticas maduras, yo puedo estar observando que puede tratarse de una leucemia promielocítica, ¿no? O si tiene células de apariencia que están vaculadas, que pueden hablarme de una célula de origen burquitoide, o la presencia de blastos que tienen nucleolos prominentes, ¿no? En sangre periférica. Se vale tener dudas, ¿no?
oye, tengo dudas, ¿puedes revisar este frotis? O a veces decirle a alguien, oye, ¿puedes revisar un frotis? A veces nos mandan fotos, pero en las fotos no es lo mismo que la visualización directa, salvo que sea un muy buen frotis o sea una buena foto, ¿no? Cada vez se puede mejorar estas posibilidades en el diagnóstico, ¿no? Echarle una visualización, ¿no? En las biopsias, ¿no? Y ver estas células, por ejemplo, que le llaman de ojos de búho, de la cara de un búho, que es una célula red stemmer en el caso de un linfoma de Hodgkin, ¿no? Y esto, pues, visualiza el diagnóstico. El tener este tipo de células con un halo blanco que puede, o binucleares, ¿no? Que puede hablar de que se trata de un mieloma múltiple. Entonces, el diagnóstico de las neoplasias no es sencillo, pero hay que sospecharlo. Decir, ok, a lo mejor yo no voy a diagnosticarlo, lo voy a referir en un centro donde tengan las posibilidades de establecer el diagnóstico para poderlo hacer. Entonces, como conclusión, antes de ceder la palabra, es muy importante la conceptualización, tener una visión abierta, ¿no? No tener una visión cerrada, como a veces tenemos, tener una visión más femenina, ¿no? Las mujeres como que tienen un panorama de visión muy amplio y como que los hombres somos así, más de vista tubular, ¿no? Y tener esta visión donde llega un paciente, hay que tener la mente abierta, que puede ser cualquier posibilidad diagnóstica. Se vale no saber, porque no lo sabemos todo. Se vale pedir apoyo. Oye, no sé qué es lo que tiene esta paciente, lo voy a referir a un hospital, voy a pedir apoyo, le voy a pedir un primer estudio de laboratorio, o si desde el principio te está gritando que tiene un tumor, sabe que haga sus estudios y vaya directamente a un centro que lo pueda atender. Y para mí creo que es lo más importante de conocer que pues la neoplasia es muy amplia y que no necesariamente necesitamos saber de todo, pero sí es muy importante cuando menos tener el soporte para poder establecer los diagnósticos